La trata de personas es una problemática muy cercana a la sociedad en general, puesto que interviene en y a través de ella, mercantilizando a la persona y negándole los derechos y garantías más básicas. Sin embargo, la población promedio no posee un conocimiento real del tema, lo que colabora al funcionamiento efectivo de las redes de tratantes, cuyo objetivo es precisamente mantenerse invisibilizados. La trata de personas es vista como una nueva forma de esclavitud, y sus antecedentes pueden rastrearse al mismo sistema esclavista, así como a los diferentes sistemas coloniales de sometimiento. En su acepción actual, la trata de personas involucra la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, por medio de amenazas, uso de fuerza o cualquier otra forma de coerción y abuso de poder, como el rapto, el fraude o el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad de la víctima. Todo esto para que una persona tenga autoridad sobre otra a fin de explotarla. Dado que los tratantes proceden con engaños y suelen ser allegados o familiares de la víctima, para la sanción de este delito el consentimiento de las víctimas es irrelevante. Existen varios tipos de trata según su finalidad. Una de las formas más comunes es aquella con fines de explotación sexual, en donde las víctimas son utilizadas en prostitución, turismo sexual y pornografía, y son en gran mayoría mujeres, niños y niñas. La trata con fines de explotación laboral se da cuando las personas son obligadas a realizar actividades productivas en condiciones de explotación, y en general sin ninguna garantía de sus derechos laborales y seguridad social. Otra de las formas es la trata con fines de mendicidad, en la que generalmente son explotados niños, niñas, adolescentes, mujeres con bebés, adultos mayores y personas con capacidades especiales. En la trata orientada a fines delictivos, las víctimas son obligadas por redes criminales a cometer robos, sicariato, lavado de dinero, transporte de sustancias ilegales, entre otros, poniendo en peligro su libertad o integridad física. Una modalidad relativamente nueva es la trata con fines de comercialización de órganos, fluidos y células. Aquí la víctima es trasladada para extraer sus órganos o fluidos de manera forzada que servirán en trasplantes y fertilización humana. Pero existen otras formas diversas, como uso de personas, especialmente niños, niñas y adolescentes, en conflictos armados, matrimonios forzados, adopciones ilegales con fines de servidumbre y otras prácticas análogas a la esclavitud. Como podemos ver, la trata tiene varios delitos conexos, como proxenetismo, narcotráfico, posesión ilícita de armas, tráfico de personas, lavado de activos y una serie de delitos menores asociados con ella, pudiendo ser de carácter interno o internacional. Las Naciones Unidas estiman que el valor del mercado de la trata de personas asciende a 32.000 millones de dólares anuales, lo que la convierte en uno de los delitos más lucrativos del mundo. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, en el mundo entero hay 2.4 millones de personas que, víctimas de la trata por engaños, se ven obligadas a realizar trabajos forzados, siendo las mujeres y las niñas el 80% de las víctimas identificadas. La trata de niños representa entre el 15 y el 20% de las víctimas aproximadamente. De acuerdo a datos de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, se estima que alrededor de 6.000 personas son víctimas de trata cada año en el país. De ellas, solo 150 en promedio denuncian su caso y apenas 4 terminan en sentencia. Según datos de un estudio de la OIT, alrededor de 5.200 niñas y adolescentes entre los 15 y 17 años son víctimas de explotación sexual en el Ecuador. El 40% de las víctimas ha sido captado por engaños. El 70% de ellas vive bajo encierro y vigilancia. El 42% proviene de hogares con violencia y el 40% sufre de amenazas. De las mujeres víctimas de trata, el 90% son víctimas de violencia sexual durante el tiempo en que son tratadas. Sin embargo, en el Ecuador es difícil contar con datos certeros. Existe un alto índice de casos no investigados, tanto así que apenas el 2.8% resulta en condena. Los puntos de mayor incidencia de casos son las provincias fronterizas, mientras que las del centro del país se han determinado como zona de captación y recepción de víctimas. Tomemos en cuenta que cualquier persona es proclive de convertirse en víctima de trata, independientemente de su condición o estatus social.
puesto que los mecanismos que utilizan los tratantes para el control de las víctimas son la retención de sus documentos, la imposición de deudas, amenazas sobre su integridad o la de su familia, golpes y abusos físicos, restricción de la libertad, vigilancia y otros métodos de sometimiento. Es importante aclarar que la población afectada es mucho más amplia de la que muestran las estadísticas, pues este delito no solo afecta a las víctimas directas, sino también a sus familiares y a la comunidad en general. Por lo tanto, se necesita de una atención integral para las personas tratadas y sus familias. Por ello, una política efectiva contra la trata de personas debe incluir una visión integral, sustentada en un enfoque de derechos, de género, generacional e intercultural que dé respuesta a los diferentes problemas que conlleva este delito. El Ministerio del Interior, como ente rector de la política, contempla para esto 4 ejes de trabajo: la prevención, la atención, protección y restitución a víctimas, la investigación y sanción y la cooperación interinstitucional. Es nuestro deber como Estado y como organizaciones de sociedad civil y de cooperación internacional establecer acciones concretas, articuladas, integrales e inmediatas contra esta problemática. Pero estas acciones no son suficientes por sí mismas. Se requiere modificar las actitudes sociales y culturales de tolerancia hacia cualquier tipo de explotación. La objetivación del ser humano, el machismo, el adultocentrismo y la naturalización de todo tipo de violencia.